La carretera se extendía como una serpiente infinita, devorando kilómetros de desierto árido bajo un cielo enrojecido por el crepúsculo. Laura, Diego y Camila viajaban en silencio dentro de la vieja camioneta que los llevaba hacia un pueblo olvidado, Santa Muerte. Nadie recordaba con exactitud por qué ese sitio había desaparecido de los mapas, pero las leyendas hablaban de campanas que sonaban solas en la madrugada y de sombras que caminaban por las calles vacías. El aire olía a polvo y hierro oxidado. A lo lejos, una torre de iglesia emergía como un dedo roto, señalando al cielo. Diego, con el ceño fruncido, murmuró que aquel lugar parecía muerto. Laura, tratando de ocultar su ansiedad, dijo que era justo lo que buscaban, un sitio donde grabar el documental de terror, que podría catapultarlos a la fama en Internet. Camila, siempre escéptica, solo encendió su linterna y comentó que si había fantasmas, al menos esperaba que fueran fotogénicos. Al llegar, las llantas chirriaron sobre piedras quebradas. Las casas parecían haber sido abandonadas de un día para otro, ventanas abiertas, ropa aún colgada, juguetes olvidados en los patios. El silencio era tan absoluto que podían escuchar sus propios latidos. Entraron a la plaza principal. La estatua de una virgen sin rostro dominaba el centro, cubierta de veladoras apagadas y ofrendas podridas. Camila se estremeció, juraría que una de las velas recién se había consumido, pero no había nadie alrededor. Diego encendió la cámara y empezó a grabar, enfocando los detalles del abandono. De repente, un sonido metálico resonó a lo lejos, las campanas de la iglesia repicaron 3 veces. El eco se arrastró por las calles como un lamento. Laura levantó la mirada hacia la torre y, por un instante, vio una silueta oscura entre las ventanas rotas. Un escalofrío recorrió su espalda, pero cuando parpadeó, ya no había nada. Decidieron entrar en una de las casas para descansar. El interior estaba cubierto de polvo, con muebles intactos como si los dueños hubieran desaparecido al instante. En la mesa, había platos servidos con comida petrificada. Camila tomó uno de los cubiertos y lo dejó caer al escuchar un susurro que atravesó el aire. No debieron venir. Diego apagó la cámara de golpe, convencido de que alguien más estaba dentro. Recorrieron los cuartos oscuros, pero no encontraron nada, solo paredes agrietadas y espejos cubiertos por sábanas. Sin embargo, Laura juró escuchar pasos que los seguían de habitación en habitación. Cuando salieron de nuevo a la plaza, la temperatura había descendido bruscamente. Una neblina espesa empezó a cubrir el pueblo. Las luces de sus linternas apenas alcanzaban unos metros, y entre la bruma creyeron distinguir figuras inmóviles, observándolos desde lejos. Nadie se atrevió a hablar. Finalmente, Diego dijo que debían quedarse al menos una noche, que todo esto era material perfecto para el documental. Armó una pequeña fogata en la plaza y los 3 se sentaron alrededor, intentando ignorar la sensación de que eran vigilados por decenas de ojos invisibles. Entonces, las campanas repicaron otra vez, esta vez 5 veces, y la silueta volvió a aparecer en la torre, solo que ahora no estaba sola, había varias sombras más, quietas, alineadas, como si contemplaran a los recién llegados. Camila dejó caer su linterna. La luz rodó hasta detenerse frente a la estatua sin rostro, iluminando su superficie de piedra. El mármol parecía moverse, y por un instante la Virgen inclinó la cabeza hacia ellos. Un viento helado apagó la fogata. En la oscuridad, una voz gutural resonó desde todas partes. Bienvenidos a Santa Muerte. El amanecer nunca llegó con claridad a Santa Muerte, aunque el sol ya debía estar sobre el horizonte. La neblina cubría el pueblo como una mortaja interminable. Laura despertó sobresaltada por un murmullo que parecía salir de las paredes mismas. Camila, aún medio dormida, dijo que había soñado con niños corriendo por la plaza, riendo con voces huecas. Diego, por su parte, no habló, revisaba la cámara con expresión desencajada. Grabé todo lo de anoche, dijo al fin, pero lo raro es que no salimos nosotros. La fogata, la plaza,
la estatua, todo aparece, pero en lugar de nosotros, hay sombras moviéndose alrededor. Laura tomó la cámara y vio la grabación. Efectivamente, 3 figuras deformes se arrastraban donde ellos habían estado. Una de ellas giró la cabeza hacia la lente, revelando un rostro sin ojos. Camila quiso irse de inmediato, pero la camioneta no encendió. El motor estaba cubierto de polvo como si hubiera pasado años allí. La gasolina, inexplicablemente, se había convertido en un líquido oscuro y espeso. Estaban atrapados. Decidieron explorar más, con la esperanza de hallar alguna salida secreta o un teléfono olvidado. Fue así como llegaron a una casona al final de la calle principal. Su fachada estaba intacta, pero las ventanas estaban cubiertas con madera tallada con símbolos extraños. La puerta se abrió sola cuando se acercaron. Adentro, encontraron un vestíbulo con paredes recubiertas de espejos antiguos. Los reflejos estaban distorsionados, mostrando versiones grotescas de ellos mismos. Laura con la boca cocida, Diego sin piel en el rostro, Camila con los ojos en llamas. Intentaron no mirar demasiado, pero el aire en esa casa era espeso y cada paso resonaba como un eco lejano. En una de las habitaciones, hallaron un altar improvisado. Veladoras gastadas rodeaban un cuaderno viejo. Laura lo abrió con cuidado. Estaba lleno de nombres tachados, cientos de nombres, como si alguien hubiera llevado un registro de las personas que entraban al pueblo. Lo aterrador fue que al final de la lista estaban escritos los suyos: Laura Hernández, Diego López, Camila Torres. La tinta aún estaba fresca. Camila gritó que era imposible, que alguien estaba jugando con ellos. En ese instante, todos los espejos de la casa se estremecieron al unísono, como si algo golpeara desde dentro. Vieron sus reflejos moverse solos, sonriendo cuando ellos no lo hacían, extendiendo las manos como si intentaran romper el vidrio para salir. De pronto, uno de los espejos estalló, lanzando fragmentos por todo el cuarto. Entre los pedazos, una figura emergió. Era como Laura, pero con la piel pálida y los ojos completamente negros. Caminó hacia ellos con pasos torpes, arrastrando un cuchillo oxidado que chorreaba un líquido espeso. Diego lanzó la cámara contra el espejo roto, pero en lugar de detenerla, el reflejo lo tomó de la muñeca y lo arrastró hacia adentro. Diego desapareció en cuestión de segundos, tragado por su propia imagen. Laura y Camila gritaron, intentando jalarlo, pero solo quedaron fragmentos rotos y el eco de su voz pidiendo ayuda. La casa entera empezó a temblar. Los espejos restantes mostraban múltiples versiones de Diego atrapado, golpeando los vidrios, suplicando salir. Laura arrastró a Camila hacia la salida, pero al abrir la puerta, se encontraron nuevamente en la plaza del pueblo, como si la casa jamás hubiera existido detrás de ellas. El eco de las campanas volvió a sonar. Esta vez, fueron 7 repiques, y en cada ventana del pueblo, se encendieron luces breves, como si cientos de personas invisibles los observaran desde dentro de las casas vacías. Laura y Camila vagaron por la plaza con el miedo clavado en la piel. El eco de los gritos de Diego seguía vibrando en sus oídos, aunque sabían que él ya no estaba con ellas. La cámara rota yacía en el suelo, sus fragmentos dispersos como un recordatorio cruel de que la realidad podía quebrarse en cualquier momento. El tañido de las campanas volvió a sonar, esta vez tan fuerte que el aire pareció rasgarse. Provenía del campanario de la iglesia, que se erguía como un cadáver de piedra al final de la calle. Camila, temblando, dijo que allí debían estar las respuestas. Laura no quería entrar, pero algo en su interior la empujaba hacia esa torre, como si una voz invisible la guiara. La puerta de la iglesia estaba entreabierta. Al empujarla, un hedor nauseabundo las envolvió, mezcla de incienso viejo, humedad y carne podrida. Los bancos estaban cubiertos de polvo, y en el altar, un Cristo crucificado con el rostro arrancado se inclinaba hacia un lado, como si llorara sangre seca. Subieron las escaleras hacia el campanario. Cada peldaño crujía con un eco interminable, como si no subieran 2, sino una multitud.
Camila sintió una mano helada rozar su espalda, pero al voltear no había nadie. Laura seguía adelante, con los ojos clavados en la cuerda de las campanas, que se movía sola, golpeando con fuerza descomunal. En la cima, el aire era más frío. Desde allí, podían ver todo el pueblo cubierto por la niebla, y dentro de ella, siluetas que caminaban lentamente hacia la plaza, como un ejército de sombras. Camila gritó que debían escapar, pero al volverse hacia la escalera, vieron que los escalones ya no estaban. En su lugar, solo había un abismo oscuro. Las campanas repicaron de nuevo, y una figura emergió del bronce. Era Diego, o al menos lo que quedaba de él. Su piel estaba desgarrada, sus ojos vacíos, y su voz resonaba como un eco metálico. No se vayan, ahora son parte de Santa Muerte. Laura corrió hacia él, pero su reflejo deformado apareció en la superficie de la campana, extendiendo una mano para atraparla. Camila la jaló hacia atrás justo a tiempo, y ambas cayeron contra el suelo de piedra. El sonido retumbó como un trueno, y todas las ventanas del pueblo se rompieron al unísono. De las casas salieron sombras líquidas que se arrastraban hacia la iglesia, reptando como serpientes humanas. Laura tomó la cuerda de la campana e intentó detener su movimiento, pero cada vez que la tocaba, un grito espectral le atravesaba la mente. Camila, desesperada, encontró una trampilla lateral y la abrió de un golpe. Detrás de ella, un pasadizo descendía en espiral hacia las catacumbas bajo la iglesia. Sin pensarlo, ambas se lanzaron por ahí, mientras el eco de las campanas y la risa metálica de Diego retumbaban a sus espaldas. Al llegar al fondo, descubrieron un túnel lleno de cráneos y huesos apilados. El aire bajo la iglesia era tan denso que parecía espeso, como si respiraran polvo mezclado con ceniza humana. Laura y Camila avanzaban con las linternas temblando en sus manos, iluminando paredes recubiertas de cráneos amarillentos. Algunos aún conservaban mechones de cabello, otros parecían recién colocados, con marcas de sangre fresca. Cada paso producía un eco hueco, pero lo extraño era que ese eco no coincidía con su ritmo. Había pasos adicionales. Siguiéndolas, Camila murmuraba oraciones entrecortadas, mientras Laura intentaba concentrarse en la puerta negra que habían visto al final del pasillo. La puerta no tenía cerradura visible. Los símbolos tallados parecían serpientes retorciéndose bajo la luz, como si cobraran vida. Laura extendió la mano para tocar uno de ellos, y en ese instante un grito atravesó el túnel. No provenía de ninguna dirección clara, sino de todas a la vez. Las paredes vibraron y varios cráneos cayeron, rodando hacia sus pies. Camila jaló a Laura hacia atrás, pero la puerta se abrió sola con un chirrido que heló la sangre. Detrás no había una sala, sino un abismo oscuro con una escalinata de piedra descendiendo hacia lo desconocido. De lo profundo, un viento fétido sopló sobre ellas, acompañado de voces que susurraban sus nombres. Sin opción, bajaron. La escalera parecía infinita, pero al llegar al fondo, se encontraron en una caverna iluminada por cientos de velas negras. En el centro había un altar tallado en hueso, y sobre él descansaba un libro abierto con páginas de piel humana. Las letras estaban escritas con sangre y cambiaban ante sus ojos, reacomodándose para formar nuevas frases. Laura se acercó y vio que el texto relataba su propia llegada al pueblo, paso por paso. Incluso describía la desaparición de Diego en los espejos. Al final de la página, la siguiente línea se escribía sola: Camila entregará su vida para que Laura herede la maldición. Camila, horrorizada, retrocedió, pero del techo de la caverna empezaron a descender figuras colgantes, cuerpos desecados, con cuencas vacías, que murmuraban como un coro. Uno de ellos levantó la cabeza y mostró el rostro de Diego, retorcido en sufrimiento. Acéptalo, Laura, este es tu destino. Laura gritó que no podía ser real, pero en ese instante, el altar se encendió en llamas verdes, y de las sombras surgió la estatua sin rostro que habían visto en la plaza. Ahora se movía, arrastrando sus pies de mármol y extendiendo los brazos hacia ellas.
Camila intentó correr, pero el suelo se abrió bajo sus pies y cayó en un pozo oscuro. Su grito resonó hasta perderse en el vacío. Laura se arrojó tras ella, desesperada, sin importar lo que hubiera en el fondo. Mientras caían, escuchó de nuevo el repique de las campanas. Esta vez eran 9 golpes, y cada campanada se mezclaba con un susurro en su cabeza. No huyas, ya eres parte de nosotros. Laura despertó sobre un suelo frío de piedra. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la caída, pero su linterna aún parpadeaba, revelando un círculo de símbolos pintados con sangre seca. En el centro del círculo, Camila yacía inconsciente, con cadenas oxidadas sujetando sus muñecas y tobillos. La caverna ahora parecía un templo. Hileras de esqueletos colgaban de las paredes, vestidos con túnicas podridas. Todos tenían la cabeza inclinada hacia el altar, como si fueran feligreses muertos esperando una misa eterna. La estatua sin rostro estaba allí, más imponente que nunca, y frente a ella, el libro de piel humana seguía escribiendo frases nuevas. Laura lo leyó con el corazón en la garganta. El sacrificio de sangre abrirá el camino. La elegida debe decidir. Entonces, el nombre de Camila apareció escrito una y otra vez en las páginas, cada vez con más fuerza, hasta cubrir todo el libro. Camila despertó de golpe, gritando que algo la quemaba por dentro. Sus venas se oscurecieron, y sus ojos se tornaron blancos. De su boca salió un murmullo que no era suyo, una plegaria en una lengua desconocida. Laura intentó liberarla, pero las cadenas parecían vivas, apretándose más mientras Camila se retorcía. Las campanas sonaron de nuevo, esta vez 11 veces. Cada campanada hacía temblar el suelo y resonar un coro de voces espectrales. Los esqueletos colgantes comenzaron a moverse, alzando lentamente la cabeza. De sus mandíbulas descarnadas brotó un canto grave, hipnótico. La estatua extendió su mano pétrea hacia Laura. Una daga cubierta de óxido apareció en el altar, como si hubiera estado allí siempre. Una voz profunda habló dentro de su mente. Si la amas, entrégala. Si no lo haces, el pueblo entero vendrá por ti. Laura, temblando, sostuvo la daga. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Camila suplicar entre gritos desgarradores. Por un momento pensó en acabar con todo, clavar el arma en sí misma, pero cuando levantó la vista, vio en la penumbra a Diego atrapado en un espejo incrustado en la pared. Su reflejo la observaba, con la boca cosida, y detrás de él, decenas de figuras deformes esperaban ansiosas. El libro brilló con una luz roja, y las palabras cambiaron: no puedes escapar, solo hay una salida, la sangre. Laura cerró los ojos, levantó la daga y la dejó caer. El grito de Camila retumbó como un trueno en la caverna. Las cadenas se rompieron y la estatua sin rostro inclinó su cabeza, como si aceptara la ofrenda. Las velas negras se apagaron de golpe, y la oscuridad absoluta cubrió todo. En ese vacío, Laura escuchó su propia voz, pero no provenía de ella. El sacrificio ha sido cumplido. La oscuridad se disipó poco a poco, revelando la plaza de Santa Muerte bajo un cielo gris sin sol. Laura estaba sola, de pie frente a la estatua sin rostro. Sus manos aún sostenían la daga cubierta de sangre seca. El pueblo entero parecía mirarlas. Las casas tenían las ventanas iluminadas, y tras cada vidrio había siluetas inmóviles observándola. Las campanas repicaron 12 veces. Con cada golpe, la realidad se quebraba como un vidrio. Laura sintió que ya no pertenecía al mundo exterior. El pueblo la había reclamado. Sus venas ardían, su piel se agrietaba como piedra, y una fuerza invisible la obligaba a arrodillarse ante la estatua. De la tierra surgieron figuras espectrales, hombres, mujeres y niños que alguna vez habían vivido allí. Todos tenían el rostro borrado, como la estatua. Se acercaron en procesión, rodeándola, y comenzaron a susurrar su nombre. Laura quiso gritar, pero su voz ya no le pertenecía. El libro de piel humana apareció abierto frente a ella,
flotando en el aire. La última página se escribía sola: Laura Hernández será guardiana de Santa Muerte. Ella recibirá a los que lleguen y alimentará la maldición. De pronto, en el campanario, la figura de Diego apareció de nuevo. Ya no suplicaba, sonreía con la boca cosida, señalándola, mientras decenas de sombras más se alineaban detrás de él. Entre ellas, Camila, con los ojos vacíos, murmuraba plegarias en un idioma inhumano. El pueblo entero comenzó a cambiar. Las casas se erguían nuevas, como si regresaran a la vida, pero en lugar de habitantes humanos, sombras ocupaban cada rincón. Las calles se llenaron de procesiones fantasmales, que se inclinaban ante la nueva guardiana. Laura sintió que su rostro desaparecía, borrado como los demás. Intentó recordar quién era, pero los recuerdos se desmoronaban como arena entre los dedos. Solo quedaba un nombre grabado en su mente: Santa Muerte. Las campanas repicaron una última vez, un golpe largo y profundo que hizo temblar la tierra, y en ese sonido, el pueblo quedó sellado otra vez, esperando a las próximas víctimas que el destino enviaría por sus caminos olvidados. La cámara rota en el suelo grabó el último instante, la estatua sin rostro inclinándose sobre Laura, que ya no era ella, sino la nueva guardiana del pueblo maldito, y entonces, el silencio absoluto volvió a caer.